Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Sí, pero cómo no. Una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Somos un equipo de profesionales de la seguridad que trata de influenciar en tus decisiones y hábitos para que estés más seguro. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda mi querido Pancho? ¿Bien? Esta semana bien, ¿no? Bueno, me hace el pulgar para arriba, ¿eh? Listo, vamos todavía. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, como siempre les digo, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_Kisega. Todos los programas son subidos a esa plataforma, pero también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren enviar un WhatsApp, es el 115-423-8476. Las consultas y los temas que usted quiera proponer para el programa lo puede hacer a través de mi blog, que es www.kisega.com.ar, o el mail consultora@kisega.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Seguridad Ciudadana Felipe Rodríguez. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, del licenciado en Periodismo Fernando Lescano y del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar del programa, solo tienen que llamar a producción. No es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad, como siempre les digo, y de igual modo se invita al personal docente, no docente y alumnos de IAS. Queremos agradecer todos los mensajes y mails que recibimos, proponiéndonos temas sobre el programa, contando las experiencias que ha vivido la gente, así que bueno, muchísimas gracias. Ya hablamos con producción, dentro de poco vamos a tener una columna donde vamos a ir contestando todas las dudas y todos los requerimientos que tengan y deseos de temas que quieran que tratemos en el programa. Bueno, ahora sí, ingresamos a la editorial que trata un tema relacionado con la entrevista que tuvimos con Felipe, ¿no? Y el tema es sobre el actual fenómeno de los alumnos que asisten a las escuelas armados y las amenazas escritas en los baños de los colegios. ¿Qué tema? Es un tema que no se acaba. Los chicos es lo más importante que tenemos, ¿no? Bueno, el título es Paredes que gritan, mochilas que pesan. Y comienza así. Lo que antes era una travesura de baño o un grafiti adolescente, hoy nos está quitando el sueño. En las últimas semanas, las paredes de nuestras escuelas dejaron de hablar de amores furtivos para empezar a hablar de balas. Amenazas de tiroteos escritas en los espejos, mensajes cargados de violencia en redes sociales y, lo más doloroso, la aparición de armas reales en las mochilas de chicos que deberían estar pensando en el examen de mañana o en el partido del sábado. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento el aula dejó de ser el refugio para convertirse en un escenario de miedo? Las autoridades están activando protocolos. Hay denuncias. Hay patrulleros en las puertas y hay peritos informáticos rastreando direcciones de IP. Pero seamos sinceros, la seguridad no se garantiza solo con un policía en la esquina o revisando mochilas como si los alumnos fueran sospechosos en un aeropuerto. El protocolo es el remedio, pero no es la cura. Estamos ante una generación que está pidiendo auxilio de la peor manera posible, a través del espanto. Muchos de estos casos nacen de retrovirales en TikTok o en la necesidad desesperada de ser vistos en un mundo digital que los aturde. Pero otros nacen de una soledad profunda y de un acceso a las armas que debería indignarnos a todos. La escuela no puede sola. Si un chico sale de su casa con un arma en la mochila,
algo falló mucho antes de que cruzara la puerta del colegio. Si un alumno escribe una amenaza de muerte en un baño, hay un silencio previo en la mesa familiar que no supimos escuchar. No se trata solo de aplicar sanciones económicas a los padres o de que las fiscalías actúen, que deben hacerlo. Se trata de recuperar la palabra, de entender que detrás de una amenaza escrita hay un síntoma social que nos está estallando en la cara. La pregunta que le dejamos hoy para abrir el debate es: ¿estamos cuidando a nuestros hijos o solo estamos reaccionando cuando el miedo nos llega al cuello? Las paredes de los colegios están gritando. Es hora de que nosotros, los adultos, empecemos a escuchar. Bueno, hasta aquí el editorial. Vamos con un poco de música, mi querido Pancho, así vamos preparando el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna de la señorita Sonia Snall. Es docente e investigadora independiente en seguridad vial. Reside en Calefú, provincia de La Pampa, y esta semana aborda el siguiente tema: sistemas de retención infantil en la seguridad vial. Pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo Recomendaciones para evitar las estafas virtuales. Cuando quiera, Pancho. Hola, oyentes de Proteger, qué gusto saludarlos. ¿Cómo está Sergio? Sistemas de retención infantil en la seguridad vial es el tema al que voy a referirme hoy. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, son dispositivos especialmente diseñados para proteger a niños y niñas cuando viajan en vehículos. Su correcta utilización constituye una de las medidas más eficaces para reducir lesiones graves y muertes en siniestros viales, siendo un elemento clave dentro de la seguridad vial moderna. Ahora, ¿qué son y por qué se los consideran necesarios? Los SRI incluyen sillas, butacas y elevadores que se adaptan al peso, altura y edad del niño. A diferencia del cinturón de seguridad tradicional, que está diseñado para adultos, estos sistemas contemplan la fragilidad y proporciones del cuerpo infantil. En un siniestro vial, el cuerpo de un niño es mucho más vulnerable. Su cabeza es proporcionalmente más grande y su cuello más débil. Por eso, sin un sistema adecuado, el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales aumenta considerablemente. Diversos estudios demostraron que el uso correcto de SRI puede reducir entre un 50 y un 70% las probabilidades de muerte. Existen diferentes clases, principalmente dependen del peso y la altura del niño. También se los asocia con edades aproximadas. Por ejemplo, grupo 0, hasta 10 kilogramos, y grupo 0 más, hasta 13 kilogramos. Están diseñados para recién nacidos y bebés. Se colocan siempre en sentido contrario a la marcha del vehículo, ya que esta posición protege mejor la cabeza, el cuello y la columna vertebral en caso de impacto. Grupo 1, entre 9 y 18 kilogramos. Aproximadamente abarca edades entre 1 y 4 años. Estos asientos pueden colocarse mirando hacia adelante, aunque las recomendaciones actuales sugieren mantener a los niños en sentido contrario el mayor tiempo posible. Grupo 2, 15 a 25 kilogramos y grupo 3, 22 a 36 kilogramos. Incluyen elevadores con o sin respaldo. Su función es elevar al niño para que el cinturón de seguridad del vehículo pase correctamente por el hombro y la cadera, evitando así lesiones en el abdomen o el cuello. En la actualidad, existen normativas modernas que clasifican los SRI según altura del niño, promoviendo un uso preciso y seguro. El beneficio de los SRI depende directamente de su correcta instalación y también su uso. Se estima que un alto porcentaje de estos sistemas se utiliza de forma incorrecta, lo que reduce su efectividad. Aquí dejaré algunas recomendaciones fundamentales para que tengan en cuenta. Instalar el sistema siguiendo cuidadosamente instrucciones del fabricante. Utilizar sistemas con anclajes seguros.
Ajustar firmemente el arnés sin dejar holguras. Evitar abrigos gruesos, ya que pueden impedir un ajuste adecuado del cinturón. No reutilizar sillas que ya han estado involucrados en un siniestro vial. Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto, ya que los materiales se degradan con el tiempo. Algunos errores frecuentes son llevar al niño en brazos. Es extremadamente peligroso. Colocar el sistema de retención infantil mirando hacia adelante antes de tiempo. No ajustar correctamente los cinturones. Usar dispositivos no homologados o de baja calidad. En Argentina, la legislación de tránsito establece la obligatoriedad del uso de SRI para niños según su edad y tamaño. Sin embargo, el cumplimiento no siempre es adecuado, muchas veces por desconocimiento, falta de educación vial o subestimación del riesgo. Las campañas de concientización cumplen un rol fundamental para informar a las familias sobre la importancia de estos sistemas, fomentando así hábitos seguros desde edades tempranas. El uso correcto de los sistemas de retención infantil no solo protege a los niños, sino también contribuye a una cultura vial más responsable. Reducir la cantidad de víctimas en siniestros viales es un objetivo global y la protección de los más pequeños es siempre prioridad. Aquí dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Sonia Esnal, en Instagram como Sonia Eduvial. Hasta la semana que viene. Escucha Proteger. Prevenciones para evitar las estafas virtuales. Tené cuidado con los enlaces sospechosos y asegúrate siempre de estar en la página legítima. Hasta aquí hemos hablado sobre estafas virtuales y vimos algunos consejos para evitar estafas y por lo tanto cuidar la salud financiera y proteger tu dinero. En esta misma línea, te recomendamos no confiar nunca en ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Además, utiliza métodos de pago seguros. Nunca las empresas que envían dinero. Comproba al máximo la identidad y antecedentes de los vendedores en línea y solo ingresa tus datos bancarios con las leyendas de pagos seguros activas. Un consejo útil consiste en proteger tu computadora con firewalls, antivirus y software antiespía. La protección con contraseña es una técnica de control de acceso que ayuda a mantener datos importantes protegidos de hackers. Un dispositivo podría infectarse con malware como virus, spyware o ransomware si haces clic en un enlace de phishing o abrís un archivo adjunto en uno de estos tipos de mensaje. Como todo, se hace en un segundo plano. El usuario típico no nota nada. Por último, lee la URL antes de hacer clic en ella. Esta es una forma sencilla de comprobar la seguridad del sitio web, es decir, para comprobar si un enlace es seguro, averigua a dónde conduce el enlace efectivamente antes de hacer clic en él. No uses equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales. Otro paso sencillo para evitar estafas virtuales es utilizar tu equipo y evitar el uso de equipos públicos para transacciones comerciales o de cualquier tipo. Evita utilizar equipos de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cualquier otra cuenta personal. Recordá que la mejor manera de evitar estafas virtuales es prevenirlas y en esto preservar tus datos es la clave. Soy Luna Quiroga, hasta la próxima, estimados oyentes. Escucha Proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana, Felipe Rodríguez. Con él hablamos sobre los actuales fenómenos de los estudiantes que actualmente llevan armas a las instituciones educativas para agredir a sus compañeros,
sobre los actuales escritos en los baños anunciando tiroteos, sobre las causas de esas reacciones como el bullying, el impacto en las redes, la falta de supervisión de los padres y de los educadores, sobre el análisis de esas situaciones como un fenómeno que debería tratarse en forma multidisciplinaria, las medidas preventivas que deberían diseñarse para evitarlo y algunos temas más. Auspicia esta entrevista www.segulupa.com. Vamos con el auspicio, Pablo, e iniciamos después inmediatamente la entrevista. Gracias. La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu nueva participación en este programa. Ya sos un amigo de la casa, siempre te estoy molestando para que participes, para que colabores con tus conocimientos. Sos licenciado en Seguridad Ciudadana, tenés muchísimos conocimientos. Fuiste panelista de un programa de radio, o sea que dentro de todo te gusta mucho de televisión también. Estuve en A24, en Canal Ciudad, de televisión. Estuve en varios lados. En varios lados. Así que te gusta, o sea, no tenés pánico escénico. ¿Te gusta? No, para nada, al contrario. Se prende una luz y soy automático. Sí, soy automático. Así que no. No, y aparte, claro, tenés mucho trabajo de campo y tenés una gran base académica, así que sos completo dentro de todo. Así que bueno, te hemos convocado con la producción para que hablemos un poco sobre este complejo tema que nos tiene preocupados, sobre los chicos en los colegios, que últimamente hay algunos han detectado que algunos chicos llevan armas al colegio, otros sobre pintadas, algo tiene que ver con las redes, como estuvimos hablando en off. Así que, bueno, Felipe, te paso el micrófono. ¿Qué lectura le das a todo estas circunstancias que son, como habíamos hablado, es multidisciplinario y que es muy compleja? Sí, es un tema interdisciplinario donde no solo lo puede solucionar la policía, sino que tiene que ser algo en conjunto con la escuela, la sociedad, la policía, los psicólogos, ¿no? Pero hay una pregunta que no la observé, no la vi ni la escuché en ningún medio de comunicación hasta hoy, que es: ¿cómo llegamos a esto? Claro. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Es como que de repente una inundación que uno no lo prevé, ¿no? Sí. Y viene la inundación, viene el tsunami y bueno, y nos afecta, ¿no? Ahora, esto era algo previsto, ya pasó en el hemisferio norte, vemos, pero como que siempre lo vemos de afuera, ¿no? Como que esto está pasando en otro lado, y como que la Argentina es un planeta aparte, o que estamos muy lejos y esto no va a suceder. Y no es así. Esto ya viene sucediendo, no ahora ya se le da más difusión, pero viene pasando hace bastante, ¿no? Entonces, es algo, que tenemos que tener en cuenta cómo de ahora en adelante lo vamos a manejar, o qué solución le vamos a dar a todo esto, ¿no? Primero tenemos que ver qué nos ha pasado como sociedad, sí, o qué es lo que se ha visto, o qué es lo que ha sucedido. Acá por lo menos tengo una pancartita, a ver si sale. No sé si sale. ¿Sale algo? Sí. Para que... Ahí está. Sí. Ahí está. No, bueno. Bueno, en el ámbito escolar, cuando hay una agresión de este tipo, hay tres factores, o como se dice vulgarmente, tres patas. Que es el tema de la prevención, ¿no? Cómo vamos a prevenir, ¿no? La reacción, ¿no? Cómo vamos a reaccionar a este hecho, y la recuperación, ¿no? Hoy en día estamos hablando del hecho en conjunto
pero no escuché a nadie hablar de prevención, no escuché a nadie hablar de reacción y la recuperación de los menores con respecto a estos traumas, que aunque hay mucha diferencia, pero es como el hombre que fue a la guerra, el soldado, ¿no? Okay. Hay un post-traumático a todo esto, Sí, y sí. cómo se lo va a recuperar y qué posibilidades tiene el Estado de intervenir para darle un servicio integral a las víctimas también. Porque no todos tienen obra social, no todos tienen posibilidades médicas, y bueno, y el psicopedagogo de la escuela tiene una función muy limitada, ¿no? Así que son 3 factores a tener en cuenta, a estar bien determinados, a ver cómo se va a manejar o cómo lo vamos a manejar. Después tenemos, no sé si sale la segunda, sí. No importa. Porque yo quería darle más o menos un perfil Sí. un poquito académico. Ahí está. Ahí salió. Bueno, Ahí salió. nosotros tenemos, sí, el eje acá es el tirador, ¿no? Que es el tirador activo, que es la persona que toma la decisión de ir y agredir. Puede ser en una escuela, en una oficina por temas laborales, o en el mismo transporte, o eventos públicos, o por una cuestión religiosa, escolar, y muchas veces en la escuela es el tema del bullying, ¿no? Cómo vamos trabajando. Yo creo que se ha desbordado eso y se producen estos hechos, ¿no? ¿Quién es el tirador? Claro, El por qué. con el tema del bullying, como hablamos, como multidisciplinario, ahí tiene que detectar o tiene que resolverlo de alguna forma cuando se entera o cuando le es transmitida la noticia el psicopedagogo con el psicólogo. Exactamente, la mayoría de las escuelas tiene psicopedagogo que hace una evaluación de todos los alumnos, ¿no? Es un trabajo bastante intenso. He escuchado que se le recarga de alguna manera la culpa a los docentes. Casi siempre esto pasa en escuelas secundarias y el docente va 3 horas ahí, 3 horas en otro lado, 4, entonces termina teniendo 400 alumnos y no puede saber la vida de todo durante poco tiempo. Entonces tenemos la persona más cercana, que es el preceptor. Ahora, el preceptor mínimo tiene 3 aulas, casi 3 divisiones. Cada división, 30 personas, el tipo está a cargo de 90, el hombre, perdón, está a cargo de 90 personas. Él tiene que tener una interrelación muy fluida con 90 y saber toda la problemática de los 90, más el tema de la carga administrativa que tiene y de cumplir sus funciones. Tampoco puedo hacer de psicólogo, ¿no? O sea, es muy limitado todo el contexto que tiene la escuela para descubrir alguna anomalía, que es diferente al maestro. El maestro tiene un aula, lo ve constantemente, tiene relación con los padres, pues hay reunión de padres, pero en la secundaria el perfil es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Porque tiene que haber una solución. No digo solución, o más o menos una situación que esté controlada. Como dice ahí el tema, el flyer dice, bueno, son incidentes dinámicos, imprevisibles y es muy rápido. Son de segundos críticos. Son de segundos críticos donde se tienen que tomar decisiones instantáneas en el momento y decisiones fehacientes de adultos, porque los menores no pueden tomar decisiones. Los menores tienen que obedecer qué es lo que hace el adulto, qué es lo que hace el preceptor o el docente que esté en ese momento o un directivo. Tiene que tener la formación estos adultos de estos eventos, ¿no? De estas situaciones extraordinarias. ¿Y cómo se soluciona esto? No digo que hay solución, pero cómo se trata de prevenir. En las escuelas, un ejemplo, hay incendios, ¿no? Es previsto que pueda haber un incendio, entonces hacen ejercicios de evacuación. Hacen ejercicios una vez cada tanto, van y ven dónde lo van a trasladar, qué es lo que se va a hacer ante una situación, cómo se usa un matafuego las personas adultas, qué es lo que deben, no deben hacer.
ir a buscar a los chicos en el baño, si hay alguno en el baño, cómo sacarlo, cómo trasladarlo a algún lugar público o a otra escuela cercana. Hay toda una metodología. Pero no hay ninguna escuela que esté haciendo una evaluación de este tipo de hechos, ¿no? Que también lo tienen que prever. No pueden decir, no, esto, no sucedió, no va a suceder porque somos una escuela socioeconómica diferente o porque somos una escuela religiosa o lo que fuera, y esto va a cualquiera. Las pruebas, me remito, el colegio Champañá, creo que fue ayer o hoy, tuvo un problema también de un escrito en un baño, y fue la policía, fueron todos los medios de comunicación, y estuvo bastante complicado el asunto. Entonces, por ese lado, debemos tener una solución integral a toda esta problemática y estar consciente de que esto no es algo fortuito, sino que le puede pasar y a cualquier institución. Entonces hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Vos sabés que hoy vi en un canal de noticias un corto, ¿viste? Donde estaban en una noticia y pasaron a una escuela donde parecía secundaria. Entonces entraban los chicos, los que entraban con útiles y con útiles en las manos, entraban directamente al colegio, y el que entraba con mochila abría la mochila, le mostraba al encargado, al preceptor o al portero, quien fuere. Apenas la abría, miraba así y entraba, ¿no? Ya eso es una medida, para mí es una medida, está bien, las medidas de seguridad vamos siempre atrás nosotros, ¿viste? No nos podemos adelantar, pero fue algo muy imprevisible que no había pasado, ¿no? Como decís vos, pasa en los países del norte y acá pensamos que eso nunca iba a llegar. Bueno, llegó, está llegando, y esperemos que no se extienda más, ¿no? Como pasa allá. Sí, sé que en algunas provincias no dejan usar mochilas, lo cual a mí me parece algo, a mi punto de vista, ¿no? Sí. Es absurdo, porque tienen que llevar todo en una bolsa transparente para que se vea lo que lleve. Pero claro, hay situaciones que son muy personales. Una niña que tiene que tener alguna toallita o algo, o de repente un chico que tiene que tomar una medicación específica, y están mostrando y se puede sentir mal por eso. Claro. No nos olvidemos que los menores están protegidos por derechos internacionales. He escuchado también que algunos querían palpar de armas a un niño. Hemos llegado a la locura total, porque es un menor. ¿Y quién va a tocar la nena? ¿Otra? ¿Quién? ¿La preceptora? ¿La directora? Es una menor. No puede. Yo me imagino como padre o como abuelo que todos los días a tu hijo lo tengan que palpar de arma. Para mí es algo aberrante, inusitado, y no sé, yo realmente no puedo creer que profesionales piensen de esa manera, y que esa es una manera de prevención. Como el tema de la mochila, vos sabés, uno un arma lo puede tener en el tobillo, en una tobillera, ¿no? O la puede tener en la cintura, qué sé yo, que por eso también lo van a palpar. ¿Qué van a hacer? Yo creo que son medidas cosméticas, como dicen algunos, ¿no? Que para el afuera, ¿viste? Para que digan los de afuera, sí, mire, algo estamos haciendo con la seguridad en el colegio, para darle un poquito más de tranquilidad a los papás, pero volvemos a lo mismo como cuando iniciamos la conversación. Es mucho más profunda. Es mucho más profundo, es interdisciplinario, y ahí parece que hay gente que lo descubre ahora. Dice, uy, qué horror, ¿cómo puede ser? Pero ya hay antecedentes en Argentina. Tenemos a Carmen de Patagones, de un chico que se burlaba mucho porque era flaquito, porque se parecía a un dibujito animado, y era el hijo de un prefecto, consiguió el arma fácilmente y empezó a balear
y agredir a los chicos, a sus compañeros. Después tuvimos en Córdoba otro caso, el 17, en La Plata el 18. También hay muchas amenazas que nos salen en los diarios, que del 19 al 23 hay estadísticas terribles. La última es, no sé si salió mucho en televisión, que hubo una alumna armada en una escuela de Mendoza el año pasado. Sí, y sí, sí, la vi. se paseaba con el arma. Sí, sí. Y bueno, y tú decías, lo que pasa que es hija o hijastra de un policía, porque esto, porque como si la culpa la tuviera el policía, ¿no? Sí. Bueno, quizás fue descuidado en el uso del arma, pero Sí. es una sanción administrativa. Sí. Pero no quiere decir que como que toda la familia del policía es violenta. Y de repente, investigando, quizás la chica determinó, quizás la claro, chica, teorizo, ¿no? Tuvo algún problemita, no se la contuvo en su momento, no se le hizo un seguimiento, tampoco hay que echar la culpa a los papás, pero... No, seguro. Y resulta que esta niña, que estaba armada, que salió por televisión en vivo y todo lo demás, que fue un grupo especial para sacarla de ahí de Mendoza, el grupo especial táctico, resulta que esta chica se puso así porque llegó a un límite tal de estar cansada de los abusos sexuales que tenía el preceptor. Claro. Entonces, se cansó y tenía que llamar la atención. Como Sí. nadie le escuchaba, ¿no? Y agarró el arma y quedó así. Bueno, y resulta que ahora el preceptor está detenido. Mirá, Entonces, sí, no me acordaba que venía por ahí el tema. Sí, no me por acordaba. ahí el Tenés tema razón, venía sí. por ahí, Sí, porque un sí, abuso sí, no sí. es porque ella enloqueció o algo. Sí, sí, y casi sí. siempre son, es decir, hay disparadores, pero es por hecho, por algo que sucede, ¿no? No es que el chico, mi hijo amaneció un día y dijo, no, hoy agarro un arma, compro un arma similar, o le agarro la arma de mi papá y voy y mato a alguien. ¿Sabes qué? Ningún niño No. se hace eso. Entonces, por eso decía anteriormente, es un trabajo interdisciplinario. Pues sabes que cuando hablamos de seguridad en los colegios, subliminalmente quizás estamos hablando de un control. Control a veces lo relacionamos también con policía. Son ideas asociativas, ¿no? ¿Cuál es el punto? O sea que acá entrevisté a un policía de España. Se te fue la imagen, Felipe. Un policía de Se España. me fue la imagen. A ver. Sí. Bueno, te sigo comentando. Sí, que estoy escuchando. Pascual Muñoz tiene muchísimos premios, viste, en un excelente funcionario en España. Y vos sabés que la policía allá en España, por ejemplo, un chico falta 2 veces o 3 días al colegio, la directora le avisa al policía más cercano, que está por ahí, en este caso es él, tiene varias escuelas, viste, cerca de él, donde tiene que controlar la seguridad, le avisan. Tal chico hace 2 o 3 días que no viene. El policía tiene que, o también el policía puede entrar al colegio y hablar con la directora, cuando quiera. Eso es un respeto que le tiene al funcionario policial impresionante. Ahí la directora le dice, mire, este chico hace 2 o 3 días que no viene. ¿Dónde vive? En tal lugar. Basta a la casa del chico y habla con los papás. ¿Qué le pasa al chico? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está yendo al colegio? Puede hablar con el chico también para transmitir lo que le está pasando al chico a la directora. Mirá qué trabajo que hace el policía. Ahora, si se determina que las faltas injustificadas del chico son por una falla de los papás, los multan a los papás. Hay una ley. Tienen que pagar una multa o tienen otros castigos según la causa por la cual está faltando. ¿Qué te parece? Impresionante. Obviamente, impresionante. Sí, salvando las distancias de las distintas. Si bien la mayoría somos descendientes de español y tenemos algo de español cada uno, ¿no? Tienen otra legislación, tienen una cultura parecida, pero no la misma, ¿me entendés? Salvando las distancias, por eso quiero decir. Qué bueno sería implementarlo acá, ¿no? Sí, en realidad hay muchas formas y maneras de tratar de por lo menos mitigar todos estos hechos, ¿no?
tratar de, no, es decir, no solo el diálogo, sino la interacción también. Es que los chicos hagan algún ejercicio, algo. Muchas veces los colegios van y salen a donar, qué sé yo, comida a un comedor, racionamiento, lo que fuere, o salen a hacer algún acto de beneficencia. O yo tuve mi hijo cuando estaba en la secundaria, él, había un programa, una ONG que se llama Techos, entonces ellos ayudan a construir una vivienda en un barrio de emergencia, en una villa de emergencia. Y pasan todo el día ahí y pasan la noche, donde pueden ver otra realidad socioeconómica. Y bueno, se podría hacer algo así con respecto a estos tipos de eventos, ¿no? Poder de alguna manera hacer ejercicios de videos, de interactuar, o alguna obra de teatro, o algo para que los chicos tomen conciencia y de esta manera puedan asumir que esta es una realidad que les puede pasar, una realidad en la cual hoy en día, en el siglo XXI, están sumergidas. Vivimos en una época donde todo es muy visual, donde se pasa mucho frente a las pantallas, se pasa mucho la vida. Hay una vida real y lamentablemente una vida virtual, ¿no? Donde es más fácil contener a un niño dándole el celular. Yo siempre digo, es la calle virtual. Entonces me dicen, ¿por qué? Porque yo cuando era chico y le preguntaban, ¿dónde está tu hijo? Él decía, está en la calle, está jugando en la calle. Sí. ¿No? Hoy es impensable eso, está en la calle jugando, porque la calle era también un lugar de contención. Había un vecino que te observaba, había algo que esto, el otro, o a veces estaba el policía o no, había ciertos límites, sabíamos que no era otra seguridad. Era otra seguridad. No podíamos tirar la pelota hacia la casa del vecino porque se enojaba, porque nos retenía el baúl. Había ciertas reglas. Hoy en día, si a mí me dicen dónde está tu hijo y me dice mi señora está jugando en la calle, yo me pondría re mal. Le van a robar la claro, digo, no, ¿cómo en la calle? La zapatilla, claro. Claro, prefiero no tenerlo sentado en la computadora para que estés más seguro en mi casa, que vos te quedas tranquilo, pero las redes también. Pero eso trae aparejado de que uno no pueda tener el control constantemente. Exacto. El niño no pueda tener el control. No, entonces eso hace. Sí. Es decir, Felipe, eso hace. Sí, termina. Bueno, eso hace de que los límites se desvirtúen. Lo que pasa es que estamos viviendo situaciones muy extremas. Yo por lo menos en el proceso de niñez, adolescente, juventud, mi papá siempre sabía más que yo. Yo iba, mi papá era fuente de consulta. ¿Qué te parece? Hago esto, lo otro, tené cuidado, tener con esto, con lo otro. Hoy en día los padres le preguntan a los hijos cómo se maneja tal programa, cómo hago para ingresar esto, tengo problemas en el Zoom, tengo lo que fuere. Entonces, como que se invirtió todo. Entonces el niño o el joven termina explicándole al padre. ¿No? Entonces esa imagen que siempre nos hicieron crear de parte de la familia se va desvirtuando. Porque yo tengo un refrán que es muy interesante y digo, cuando supe todas las respuestas como padre, es decir, con mi abuelo era así, con mi papá era así, y me tocó a mí, esto es así, así que las respuestas son estas. Y de repente me cambiaron las preguntas. De repente las preguntas son otras. Pero yo tenía la respuesta de mi padre y de mi abuelo. Pero el mundo cambió y muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces cambió la formación de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, hasta la educación escolar, cambiaron los valores, cambió muchas cosas. Algunos dirán para bien o para mal, depende el concepto de vida que tenga cada uno. Pero esto va a mucha velocidad. Un ejemplo, una nota de color doy. El otro día
mi hijo, que es abogado, le manda un WhatsApp a una colega. Perfecto. Sí. Y lo veo nervioso. ¿Qué pasa? No, que no me contestó el WhatsApp, me dejó así, en esto que el otro, ni siquiera habló, patatín, patatán, que esto que el otro. Bueno, es una persona que es amiga aparte, ¿no? Hay un afecto especial. Entonces le digo, mira, yo cuando estaba en pareja o de novio, yo escribía una carta a mano, mi señora del interior del país, y tardaba 3-4 días para llegar. Después los 3-4 días me mandaba otra carta y ya había pasado como 8 días. Capaz que en esos 8 días esa persona había conocido a otra persona y vos me estás diciendo que hace 30 segundos no te contestó el WhatsApp. Puede estar atendiendo a otro cliente, puede estar en el baño, puede estar atendiendo a alguien en la puerta. Entonces, bueno, la velocidad con que se vive es diferente y esto trae acarreado un montón de inconvenientes, ¿no? Y la velocidad mismo en la comunicación y en la información, se recibe mucha información. Hoy en día un chico de 10 años tiene más información de lo que tenía el rey de Inglaterra en el siglo XVIII, que tenía la información privilegiada. Entonces hoy en día un niño tiene más información. Entonces eso hace de que de alguna manera lo bueno ingrese y también lo malo. Y hay que estar atento en lo malo, ¿no? Exacto. Felipe, hemos llegado al final de la entrevista. Así que buenísimo. No, tiene que haber una segunda sesión porque tengo un montón de flyers para agregar. Bueno, gracias por la invitación. Te convoco dentro de poco, quédate tranquilo. Sé que te gusta esto y bueno, a nosotros también nos encanta que vengas y expongas tu sapiencia acá en mi granito de arena. Pero quiero recalcar a lo último algo, esto es interdisciplinario. Esto no queda únicamente en tener una mochila, una bolsa transparente o echarlo al chico de la escuela, entonces lo segregamos y terminó. Esto no es así. Ahora, ¿hay prevención? No. ¿Hay reacción? Tampoco, porque no estamos preparados, ¿no? Y de vuelta, el resultado. ¿Qué vamos a hacer después con esa aula en que entró el chico armado? ¿O qué vamos a hacer con todos? Hay chicos que lo toman diferente, incluso los padres, hay algunos asustados, que dicen, lo mando seguro, no lo mando seguro. Es un trabajo interdisciplinario que lamentablemente en este caso tiene como eje principal la escuela, ¿no? Y la escuela tiene que agarrar el toro por las astas y empezar a determinar a ver cómo se van a manejar. Ok, bueno. Un abrazo a la distancia, Felipe. Nos estamos viendo en la próxima entrevista, dentro de poco. Gracias, muy amable. Saluda a tu hijo, Felipe. Bueno, Felipe a disposición, siempre a disposición. Dale, che, nos vemos. Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Felipe, por tu nueva participación en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial. Esta semana van a exponer sobre la participación ciudadana, de la catarsis a la gestión. Es un análisis de un artículo publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Hoy vamos a analizar una idea súper interesante sobre cómo darle una vuelta de tuerca a la participación ciudadana en la seguridad pública. La idea es pasar de la simple queja, de la catarsis, a una gestión que de verdad funcione. Esta cita le va a sonar a muchísima gente, ¿no? Es que describe una frustración que hemos visto 1000 veces. Esas reuniones de seguridad que terminan justo así, mucho desahogo, muchas promesas y al final todo sigue igual. Se siente como un círculo vicioso. Bueno, para entender por qué hace falta un cambio, primero tenemos que mirar bien de cerca el enfoque actual. Es un modelo que la verdad seguro muchos reconocen, pero que como vamos a ver ya no da para más. Está totalmente agotado. Y aquí está el meollo del asunto, lo que llaman el modelo de catarsis.
A ver, funciona como una especie de válvula de escape, ¿cierto? Un lugar para desahogarse. Y eso hasta puede parecer útil en el momento. Pero la realidad es que no resuelve nada de fondo. Los vecinos descargan su enojo, las autoridades dan una palmadita en la espalda, hacen promesas y el ciclo se repite. Mientras tanto, las causas reales del problema siguen ahí, intactas. Y acá es donde la cosa se rompe. El modelo simplemente ya no funciona. Repetir este ciclo una y otra vez no solo es ineficiente, es que genera algo mucho peor. Destruye la confianza entre la comunidad y las autoridades. Y sin confianza es imposible construir nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ok, ya vimos lo que no está funcionando. Pasemos ahora a lo interesante. ¿Cómo construir una alternativa más inteligente? Y la clave, ojo, no es eliminar la participación ciudadana, para nada. Es cambiar por completo cómo la vemos y para qué sirve. Esta es la idea central, el cambio de chip, por así decirlo. Hay que dejar de ver la participación como un requisito a cumplir, como una casilla que hay que marcar en una lista. No, hay que empezar a verla como lo que realmente es, una herramienta de gestión estratégica, y una muy poderosa. Claro que, para que esta herramienta sirva de algo, no puede ser una cosa improvisada. Tiene que estar integrada en un plan de seguridad más grande, o sea, debe tener objetivos claros para saber hacia dónde vamos, resultados que podamos medir para saber si de verdad estamos avanzando y, súper importante, tiene que ser algo constante, no una reunión aislada cada vez que explota un problema. Y que quede súper claro, este nuevo enfoque no significa para nada dejar de escuchar, todo lo contrario. La voz de quien vive el problema todos los días es el punto de partida. Es fundamental, porque nadie, pero nadie, conoce la realidad del barrio como ellos. Y aquí es donde está el verdadero clic, la gran diferencia. No se trata solo de oír, se trata de interpretar. El cambio de mentalidad es pasar de simplemente recibir una queja a tener la capacidad de analizar qué hay detrás de esa queja para encontrar la raíz del problema. Pensemos en el ejemplo más clásico de todos. El pedido que se escucha en cualquier reunión de seguridad: necesitamos más patrullaje. Pero la pregunta es, ¿esa es la solución real? ¿O es solo el síntoma de algo mucho más profundo? Miren, esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda vemos la demanda, lo que se pide en la superficie, más patrullaje. Pero a la derecha vemos lo que podría estar pasando de verdad. Esa demanda es en realidad una pista que nos puede llevar a problemas mucho más complejos. Entonces, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor el problema es una calle que está oscura si da miedo. O el diseño de una plaza que crea lugares perfectos para esconderse. O que justo a la hora que la gente vuelve de trabajar no hay nadie vigilando. O simplemente que un área del municipio no se habla con la otra. El patrullaje por sí solo no arregla nada de eso. Y toda esta capacidad de ir más allá, de interpretar, nos lleva a la distinción fundamental, al objetivo final de una buena gestión, la diferencia entre buscar conformar a la gente y buscar resolver de verdad los problemas. Es que es muy distinto. Por un lado, una gestión improvisada solo quiere calmar el reclamo del momento, conformar. Su acción, obedecer lo que le piden sin pensar más. Por otro lado, una gestión profesional tiene otro objetivo, resolver el problema de raíz. Y para eso, su acción es interpretar la demanda, entenderla bien. Al final todo se resume en esto, en la habilidad de ir más allá del ruido para encontrar la señal. Es en esencia la capacidad de hacer un buen diagnóstico. Esa es la diferencia entre ser un simple receptor de quejas y ser un verdadero solucionador de problemas. Así que la pregunta que nos queda en el aire, y es una pregunta fuerte, es esta. Cuando se habla de seguridad en nuestras comunidades, ¿qué se está buscando realmente? ¿Un espacio para la catarsis colectiva? ¿O se está trabajando de verdad para encontrar y aplicar soluciones que duren? Y bueno, para cerrar, vale la pena mencionar que todo este análisis viene de las ideas de Alfredo Lugo sobre liderazgo en seguridad ciudadana. Un enfoque que sin duda nos deja pensando. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo, Fernando Lescano. Fernando también es técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Y en la semana va a tratar el siguiente tema, los matafuegos. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Hoy vamos a tocar el tema, uno de los temas más importantes, que es los matafuegos.
importantísimo, sobre todo en nuestra profesión. ¿Sabías que la ubicación y cantidad de matafuegos en un lugar de trabajo no es aleatoria? Se deben colocar al menos uno cada 200 metros cuadrados y a una distancia máxima de 20 metros para fuegos sólidos, clase A, y 15 metros para líquidos inflamables, clase B. Además existen 4 clases de fuego, eso lo sabemos todos, ¿no? A, B, C y D. Y según el tipo de material que se incendia, además. En tu empresa, en tu industria, en tu taller mecánico, en tu taller de chapa y pintura, el que está encargado de gestionar la seguridad y la higiene, ¿sabe cómo diferenciarlos? El personal administrativo de recursos humanos, el personal que está en la parte operativa, el personal que está en el taller pintando, lijando, ¿sabe cómo diferenciarlos? ¿Están capacitados? Bueno, vamos a hablar de ese tema, importantísimo. Bueno, como dijimos, la cantidad de matafuegos es según el metro cuadrado de la industria, del taller, del almacén, de la pyme, de la oficina, en fin. Y se determinará según las características y áreas de los lugares de trabajo, la importancia del riesgo, la carga de fuego, las clases de fuego involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será 20 metros para fuegos de clase A, como dijimos anteriormente, y 15 metros para fuegos de clase B. Pero ¿cuáles son los distintos tipos de fuego? Bueno, se designan con la letra A, B, C y D, que son los 4 principales. La clase A, fuego que se desarrollan sobre combustibles sólidos como ser maderas, papel, telas, gomas, plásticos u otros. La clase B, la clase fuego B, son fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. Específicamente esto se ve en los talleres, taller de pintura, chapa de pintura, taller mecánicos, de autos, de motos, en las fábricas químicas donde se fabrican las pinturas para los autos, etc. Tenemos, en fin, infinita la lista de industrias. La clase C, fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. Esto puede ser obligatoriamente, ¿no?, eventual, en las casas domiciliarias. Tenemos que tener un matafuego porque tenemos una inmensa cantidad de instalaciones eléctricas, eso es importantísimo. Y la última, la clase D, fuegos sobre metales. Combustibles como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros. Estos son clases de fuego específicamente para industrias. En fin, la prevención es lo fundamental. La capacitación para los empleados, como dijimos anteriormente, hicimos hincapié en la pregunta que dejamos como latiguillo o como gancho de la clase. Tus empleados, si vos tenés una empresa, tenés un almacén, un taller de chapa pintura, un taller de moto, taller de auto, tus empleados, los mecánicos, los empleados de recursos humanos, ¿saben de estos detalles que indica la normativa legal? ¿Saben, están capacitados cómo activar un matafuego en caso de un accidente, de un incidente que deriva en accidente eléctrico, por ejemplo? ¿Sabe cómo actuar? ¿Sabe que tiene que manejar la adrenalina, ante todo preservando la vida? ¿Sabe a qué distancia tiene que activar un matafuego? Sobre todo si es un incendio producido por un tablero eléctrico. Bueno, la capacitación, la concientización y la cultura de la seguridad es fundamental para este tipo de trabajos. Espero que haya sido muy útil la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Un abrazo enorme, nos vemos la próxima. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad, Abel Nuxio, quien en la fecha trata el siguiente tema: el dolor por la muerte de un policía, víctima de nuestra inseguridad de todos los días. Termina de exponer Abel, mi querido Pancho. ¿Ponemos un poco de música? Ok, gracias. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuxio y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión
comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy me tomo la licencia desde esa experiencia y desde mi profesión de hacer un comentario que es un sentido homenaje y un recordatorio a una víctima de inseguridad, porque el tema en sí es por culpa de seguridad, porque cuando un policía es asaltado, ejecutado por dos delincuentes, uno de los cuales tendría que estar tras las rejas y sin embargo había sido autorizado a cumplir prisión domiciliaria por una tobillera, pese a los antecedentes que tenía, nos demuestra que nuestra seguridad es tal, porque la justicia es demasiado liviana en pos de derechos adquiridos por los delincuentes. Y así nos enteramos que en esa mañana fría y lluviosa, la noticia de un intento de robo, un robo concretado, un policía muerto. Noticia que no llamó la atención, fue tratada quizás muy así por arriba, porque no había periodistas como en otros casos donde la víctima sí es un delincuente y quien se defendió era un policía. Repito, no había periodistas preguntando si fue un caso de gatillo fácil, si hubo aviso previo al disparo, si se podría haber evitado los disparos que le quitaron la vida rematando a un ser humano en el piso. Solo se dijo policía muerto en un robo en Casanova. Era solo un policía, parafraseando al funcionario de turno que está tan de boga. Su sangre se lavó enseguida por la lluvia que caía como una cortina de lágrimas desperdigada desde el cielo por cientos de hombres de azul injustamente muertos por la inseguridad. Lágrimas de esos que solo fueron policías y que una vez muertos pasaron a ser solo un número de legajo archivado, un locker en alguna comisaría vacío, una pistola reasignada y un funcionario que con cara de dolido repite la tan conocida frase: caído en cumplimiento del deber. Nada más alejado de la realidad, porque su deber era brindar seguridad, no morir en el intento. Y paradójicamente, murió haciendo seguridad en una pollería. Qué lejos estamos del tiempo cuando la policía solamente custodiaba los bancos. Reflejo de una triste realidad. Pero llegó el día después, y recorriendo los canales de noticias, fue imposible encontrar alguna cobertura sobre el sepelio, sobre la muerte injusta de este hombre. Quizás porque, como dije, desde el momento del trágico suceso, solo fue una noticia más de inseguridad. Quizás porque no hubo para cubrir esos tan llamativos velorios tumberos, donde los guachines y las mamás luchonas con sus bendis recordaban al Brian, al Kevin. Buen pibe. Repartía con los amigos. Y mientras tiraban tiros al aire y hacen escuchar las explosiones de las motos, rociaban el cajón con un buen chupi y seguían repitiendo. Era un buen pibito que lo ejecutó un Kobani. Sin embargo, él era solo un policía. Así, sin nombre, porque la sociedad, en su mayoría, y los medios, ya lo olvidaron. Pero era un hombre que tenía familia, que tenía hijos, que tenía una vocación de servicio, pero que eligió una profesión que no le permitía llegar honradamente a fin de mes. Entonces salió a hacer lo que sabía: brindar seguridad. Solamente para juntar unos mangos y así con esa platita extra llegar con su familia a fin de mes. Y ahí encontró la muerte, en mano de dos ratas que debían estar enjaulados no en su casa, con una tobillera que nadie controló. Porque la justicia
permisiva, se preocupa más por los derechos humanos de los delincuentes que por el del ciudadano. Las excusas son siempre las mismas. El delincuente tiene familia, extraña a sus hijos, tiene que estar encarcelado cerca de sus afectos para recibir visitas. Son premisas, pero lo mandan a la casa sin control, como en este caso. Por supuesto, se convierte en cómplice quien así lo decide. Pero como solo era un policía, el tema ya se da por agotado. Y ahora la misma institución que lo abandonó cuando estaba en actividad, de seguro archivará su expediente y cuestionará. Estaba haciendo un trabajo no autorizado por la superioridad. Oficial Mauro Fabián Molina. Que en paz descanse. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora viene el licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Va a tratar el siguiente tema: las distintas tecnologías que podemos utilizar en las propiedades horizontales. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre distintas tecnologías que podemos utilizar en las denominadas propiedades horizontales, también conocidas como edificios. En general, cuando nosotros hablamos de la seguridad, particularmente la seguridad electrónica o la tecnología aplicada a la seguridad, está orientada a industrias u hogares. Pero también hay muchas tecnologías que nosotros podemos aplicar dentro de lo que es la propiedad horizontal. En este sentido, un ejemplo clásico es la utilización de videocámaras. Estas nos van a beneficiar en el momento que hay un incidente para poder determinar qué fue lo que sucedió. Las videocámaras, los sistemas de videovigilancia, los sistemas que nos van a permitir captar las imágenes y almacenarlas en alguna unidad de almacenamiento mediante un grabador, también conocido como DVR, nos permiten registrar los distintos eventos. Cabe destacar que el acceso a la visualización de esas cámaras, ya sea en vivo o el registro histórico, solamente tiene que estar autorizado por un responsable de esto. Este responsable es el que va a entregar el material cuando corresponda y no porque sí. ¿Y a quién se lo van a entregar? Bueno, en caso de que exista alguna denuncia, ya sea en instancia judicial o en sede policial, a las autoridades correspondientes. No es lo adecuado ni es lo sugerido entregar imágenes de forma indiscriminada a cualquier persona, ya sea propietario o no, dado que las imágenes de videovigilancia, en primer lugar, corresponden a lo que es un derecho personalísimo de las personas que se visualizan ahí, y en segundo lugar están protegidas por la Ley de Protección de Datos Personales. Así que siempre es importante que haya un responsable, el cual solamente lo entregue de forma autorizada según lo que marcan distintas normas. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que esta persona, si bien puede que no tenga que entregar la información a un particular, sí puede hacer un resguardo interno para cuando sea solicitado de forma oficial. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que la persona tuvo un incidente y desde el momento en que lo tuvo hasta el momento que fue a hacer la denuncia y hasta que viene el requerimiento formal para entregar el material a alguna autoridad competente, todo ese tiempo tarda, se demora, y como los grabadores graban por un tiempo limitado, esa información se puede perder. Entonces sí es importante que el responsable esté informado inmediatamente cuando sucede un incidente, se haga o no una denuncia, y almacene los registros, los guarde por un tiempo más extenso. Entonces en el momento en que viene el requerimiento tiene ese material respaldado. Para eso hay que hacer un procedimiento, tiene que haber un libro, etcétera, etcétera. Otro elemento que se suele utilizar son los accesos mediante algún llavero electrónico. Esto tiene ventajas porque evita el uso de un mecanismo manual, pero bueno, también tiene otras circunstancias como que tiene que tener algún tipo de batería por cortes de luz, etcétera.
Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana trata el siguiente tema: las pintadas en los colegios que hacen referencia a tiroteos, amenazas o masacres escolares y su impacto en la seguridad ciudadana. Cuando quiera, Pancho. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo compartir con ustedes un tema muy relevante, como son las pintadas en colegios haciendo referencia a tiroteo, amenazas o masacres escolares. Y todo esto cómo afecta a la seguridad ciudadana. Algunos lo minimizan diciendo son cosas de chicos, una broma, ganas de llamar la atención, pero cuidado, cuando una sociedad empieza a naturalizar mensajes de violencia en sus escuelas, algo está diciendo de sí misma. La escuela debería ser el espacio donde se aprende a convivir, no donde aparezcan mensajes que siembren miedo. Una pintada que habla de disparos no es solo tinta en una pared, es una señal. Puede ser una provocación, una descarga emocional, una búsqueda desesperada de ser visto o incluso una advertencia. Ignorarla es una irresponsabilidad. Y acá aparece el debate de fondo, a mi modesto entender. ¿Qué entendemos por seguridad ciudadana? Porque si creemos que seguridad es solo más patrullero, más cámaras y más rejas, llegamos tarde. La verdadera seguridad ciudadana empieza mucho antes, cuando escuchamos a los jóvenes, cuando detectamos conflictos, cuando trabajamos salud mental, convivencia escolar y vínculos familiares. Cada pintada violenta en una escuela expone una falla colectiva. Habla de chicos que quizás sienten bronca, abandono, humillación o fascinación por la violencia. También habla de adultos ausentes, instituciones saturadas y una cultura que consume violencia como entretenimiento diario. La respuesta no puede ser solo borrar la pared y sancionar al autor. Si solo limpiamos la pintura, dejamos intacto el problema. Hay que investigar, contener, intervenir y prevenir. Equipos escolares preparados, protocolos claros, articulación con salud, justicia y seguridad. No para criminalizar adolescentes, sino para evitar tragedias. Porque cuando algo grave ocurre, todos preguntan, ¿nadie vio nada antes? Muchas veces sí se vio. Estaba escrito en una pared, publicado en redes sociales, dicho en chiste o gritado en silencio. El problema es que nadie quiso leerlo. También hay que decir algo incómodo. Vivimos en una época donde algunos jóvenes conocen más nombres de asesinos famosos que de próceres. La cultura del espectáculo convirtió la violencia en contenido. Y cuando la violencia se vuelve estética, aparecen imitaciones, amenazas y símbolos que no siempre comprenden del todo, pero impactan.
La pregunta no es solo quizás la pintada, la pregunta es qué clima social permitió que eso aparezca, qué estamos enseñando, qué estamos escuchando, qué estamos ignorando. La seguridad ciudadana no se construye reaccionando al escándalo, sino anticipando el conflicto. Una escuela segura no es la que tiene más candado, sino la que detecta el dolor antes de que se transforme en una amenaza. Y cierro con esto, estimados oyentes. Cuando una pared escolar habla de tiros, no habla la pared, habla una sociedad que viene fallando en escuchar a tiempo a sus jóvenes. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.